De historias e identidades. Cotidianeidad mexicana bajo el ojo de un especialista. Muy buenos días, esto es Radio INA. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de nuestra casa, el INA, en Córdoba 45, Colonia Roma, la Alcaldía Cuauhtémoc, la Ciudad de México. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie de historias e identidades, cotidianeidad mexicana bajo el ojo de un especialista. De nuevo cuenta yo, Luis Alberto López Guario, su anfitrión. Los invito a que nos acompañen porque hoy tenemos un tema con un especialidad ya de casa, la verdad es que da mucho gusto tenerte. Es un investigador, es un antropólogo de mucho conocimiento y además de muy buena palabra, y porque el público lo pidió. Aquí tenemos a Jorge Arturo Talavera González, doctor en antropología, antropólogo físico de origen. Bienvenido. Vamos al contrario, muchas gracias por haberme invitado aquí. Pues ya me siento, como acabas de decir, en casa, ¿no? Ya me siento aquí a gusto, ¿no? Ya traigan mi cama, ¿no? y vamos a formar a la fila de fans para Entonces, que ¿no? Las firmas. Órale, ¿no? Y además el tema que nos convoca el día de hoy dentro de esta nueva serie de nuestro querido instituto y de Radio INA, de historias e identidades, es un tema muy atractivo y que nuestro invitado de hoy, Talavera, conoce. Le pusimos por nombre Las momias en México, y como pregunta, ¿obsesión de vida y muerte? Sobre eso vamos a hablar. ¿Nos puedes, para empezar en el tema, mi querido Arturo, qué es una momia? Bueno, hablar de momias, primero hay que ver que está relacionado con la muerte, ¿no? Y obviamente, y eso es un tema que ya lo vimos en otra plática, ¿no? Que hablamos extensamente de la muerte y en el mundo, en México, etcétera. Entonces, cuando ven un individuo, pues son tres connotaciones, ¿no? De la muerte, que es lo biológico, lo cultural y hasta lo filosófico, ¿no? Y es el término de la existencia de una persona. Entonces hay lugares, no nomás aquí en México, sino en todo el mundo, bueno, en donde cuando ven un individuo o un animal, el proceso natural es la degradación o la descomposición del cuerpo, ¿no? Los famosos procesos cadavéricos tempranos y tardíos. Pero hay lugares en donde el cuerpo se preserva de manera natural por un frío intenso, ¿no? O sea, frío intenso, de zonas desérticas, zonas salinas, ¿no? En cuevas o en grutas que están selladas, ahí se logra preservar los cuerpos de manera natural, y eso es en todo el mundo, tanto en México como en todo el mundo se presenta la conservación de estos cuerpos. Pero todos en estos casos que estás hablando, dices, en cuevas, están sepultados. O sea, no es una condición de que sea un cadáver que está al aire libre y esto le pase. Exactamente, o sea, en cuevas pues puede estar depositado, ¿no? Dentro de la cueva, o sea, no totalmente, o sea, no está cubierto por tierra. Pero hay otros, como son las famosas turberas, ¿no? En el norte de Europa, que están dentro de pantanos, podemos decir, ¿no? Y hay otros que están, ¿cómo se llama? En México, por ejemplo, los famosos acartonados, que todavía se lanzan en la actualidad, ¿no? Por el desierto, en Baja California, por el gran calor que existe, se deshidratan. Y esa es una condición que deshidrata el cuerpo. O sea, para que se haga una momia hay que deshidratarla, o sea, quitarle todos los líquidos, ya sea de manera natural, como en este caso, por el extenso calor, o como Otzi, ¿no? El famoso hombre de las nieves, que por el gran frío que tuvo se quedó congelado y se preservó, ¿no? Entonces, esa es una condición, ¿no? Que puede tener de manera natural, que el cuerpo que no se pudra, ¿no? Sí. Y después vendrían las famosas momias ya artificiales, ¿no? Que aquí ya estamos hablando de una concepción del tránsito, que es normalmente, como decías al principio, es tres factores, tres componentes: el natural, un factor cultural y el filosófico. Hay un pensamiento de no acaba aquí. Exactamente. Tengo que preservar el cuerpo. Exacto. En algunas culturas así es, ¿no? O sea, es de preservarlo para una vida futura, ¿no? Y conservarlo en las condiciones en que estaba.
cosa que no se hacía en el México prehispánico, ¿no? En el México prehispánico no se preservaban los cuerpos porque la situación, en este caso, pues, sí, religiosa, era regresar al estado hueso, ¿no? O sea, ser hueso. ¿Por qué? ¿Cómo se formó el primer hombre, ¿no? Que bajó, que salcó al inframundo con Micantecutli, agarró los primeros los huesos primigenios y con esos armó a los primeros hombres. Entonces aquí en el México prehispánico no había esa situación de preservar el cuerpo, ¿no? Porque las momias tradicionales, las que se habla de momias, son en la imaginación mundial, incluso en México, es un ser que está vendado, ¿no? Sí, hay una gran penetración de la idea de como la momia egipcia, ¿no? De las momias egipcias. Pero entonces estamos hablando, hay dos tipos de momificación. Dos tipos de momificación. La natural y la artificial o cultural, ¿no? Que serían en este caso como las más conocidas a nivel mundial son las momias egipcias, ¿no? Pero también aquí en México, en América, hay momias y bien antiguas, más antiguas que las egipcias, que serían las momias chinchorro, que están en el desierto de Atacama, en Chile, ¿no? Esas serían las más antiguas, tienen más o menos una antigüedad de 5,000 años, 5,050 años, son 2,000 años más antiguas que las egipcias, ¿no? Y era ahí para preservar precisamente al cuerpo, ¿no? Para la otra vida. Pero esas tampoco están vendadas, esas son como las que mencionaste de acartonamiento. Es acartonamiento, exactamente, o sea, las desecan, ¿no? O sea, las desecaban, y le quitaban las vísceras, obviamente, por todo lo que se presta a la putrefacción, y muchas veces también le quitaban los huesos, y en lugar de huesos les metían madera, ¿sí? Claro, y luego las forraban con piel incluso de lobo marino, si no alcanzaban la misma piel del individuo, y luego les echaban ceniza o lodo, ¿no? Que se decía que también iba incluida y mezclada con sangre, y se les daba el cuerpo, ¿no? La forma, ¿no? Y son pues 3 tipos de momias ahí en las chinchorro, ¿no? Que serían las naturales, por lo mismo salinidad del desierto de Atacama, que serían las naturales. Después vendrían las que se les denominan las momias negras, ¿no? Las momias rojas y las momias vendadas, que también existen aquí, ¿no? Que esas no tienen el mismo procedimiento a las vendadas, de que se les ponían vendas, pero todas se visceraban, ¿no? O sea, se les sacaban las vísceras. ¿La palabra momia tiene algún origen? Bueno, la palabra, etimológicamente, la palabra momia viene del árabe, que es mumilla, ¿no? Que quiere decir secos, muerto, ¿no? Y después viene también lo persa, que, bueno, la mumilla viene con relación al betún que se les echaba a las momias egipcias, ¿no? Y después también tendían a ser negras. Entonces. Exactamente. Y después derivan de ahí de los persas, que sería la mum, ¿no? Que sería cera, ¿no? Es como en los casos forenses, ¿no? La adiposera, ¿no? Que también quedan como momias, pero pues también son por procesos naturales, ¿no? Sí. Entonces viene del árabe, ¿no? La mumilla, esa sería la palabra, ¿no? Y que es, asociado al betún que se le echaba a las momias cuando las estaban precisamente vendando las egipcias. Pero hace un momento dijiste, sí, tenemos esta situación de las momias, pero las más antiguas estarían en América, en Chile, en su continente, en Sudamérica, pero no están, hay naturales, hay artificiales. ¿Son más o menos de la misma época todas estas? Sí. O sea, digamos, hay un conocimiento del hombre, descubre que hay un proceso de descomposición, tengo que evitarlo, y es un descubrimiento además, como la mayor parte que debe ser, es observación. Exactamente, o sea, tenían todo el tiempo del mundo. No es como ahora que nos estamos distrayendo con el celular, las películas, hay que correr para todo. Exactamente, no, esos tenían todo el tiempo del mundo y eran bien observadores, esos todos los grupos antiguos, ¿no? El cielo, ¿no? La lluvia, el cambio del sol, la luna, la lluvia, ¿no? Todo eso eran cuestiones naturales y eso se da en todas las sociedades primitivas del mundo, ¿no? Entonces la gran observación que tenían, y obviamente era ver que porque en ciertos lugares, en ciertas condiciones, el cuerpo se preservaba, ¿no? Sí. Entonces, caray, entonces, posiblemente, dependiendo de la cultura a la que nos estemos refiriendo, había algunos que decían así, hay que preservarlo, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque para ver que se conserve el cuerpo para la otra vida, ¿no? Y además es visitarlo, poderlo visitar, ¿no? Y ahí están las momificados. Obviamente, las más ahora sí que las más famosas, pues las egipcias, porque trataban de cuidar, ¿no? El cuerpo, que no se desfigurara, porque era
tenerlo allí. Hablando en particular de las egipcias, son muy famosos los vasos que se han encontrado en las tumbas. Así es. Esos vasos que continúan. O sea, mira, el proceso de momificación era, en los egipcios, era primeramente quitar la materia orgánica, ¿no? Es decir, los órganos. Lo único que se quedaba en el cuerpo era el corazón, pero le quitaban pulmones, riñones, estómago, todo, incluso el cerebro, ¿no? Y todos esos eran colocados en lo que les llaman los vasos canopos, ¿no? Allí, que son muy famosos por las películas que hemos visto, que luego hablaremos de eso, ¿no? Entonces, ahí se conservaban, pero eran depositados también junto con el cuerpo, ¿no? Aparte, ¿no? Eso es la gran diferencia que hay con otras momias, ¿no? Con los chinchorros, que no se preservaba eso se retiraba y adiós. Se conservaba, digamos, lo que era la piel, incluso con lo que decías, con algunas maderas. Sí, ya incluso le ponían cabello humano, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y eran pintadas de ocre, las rojas, ¿no? Y las negras eran por el manganeso, que estaba el manganeso también logra preservar, ¿no? Eso es, ¿se acuerdan también aquí los queridos radioescuchas, de cuando hablamos del Yotsin, ¿no? Del cerámico que salió allí en el AIFA, estaba cubierto de una pigmentación oscura o negra, que es manganeso. Ese estaba en proceso de fosilización. Si eso se hubiera quedado más tiempo allí, se hubiera hecho un fósil, ¿no? Que también es una forma de preservarse, pero a otro nivel, ¿no? Eso es cuestión natural. O sea, hemos tocado así de una forma somera como la expresión momia, la antigüedad, que hay naturales y hay artificiales. La momia se forma, también lo has dicho, a través de un proceso de deshidratación. Podemos decir entonces que la momificación artificial tiene unos 7,000 años de conocimiento, a partir de esta fecha, 7,000 años para atrás, de conocimiento de la humanidad. ¿Son las más antiguas que se conocen? Las más antiguas, te digo, son las chinchorros, se les calcula más o menos 5,000 años, más o menos. No puede que tengan más. Pero ese es a nivel mundial. ¿Y en México? En México, pues son ahora sí que las famosas que se conocen, son prehispánicas también, ¿no? En la cueva en Tamaulipas, hasta se me fue el nombre. Pero hay varias que son prehispánicas, pero son porque están al interior de abrigos rocosos. ¿En la Candelaria? En la Candelaria también, o sea, en Coahuila, exactamente, que son famosísimas. También hay tarahumaras, ¿no? Que están preservadas en fardos funerarios, ¿no? En México hispánico no estaba la intención de conservar el cuerpo, porque ese no era el fin, ¿no? El fin era llegar a hueso. De hecho, también las cremaciones que hablamos en ese momento, cuando hablamos aquí de la plática de la muerte, la gente de élite, ¿no? Trataba de evitar la putrefacción, ¿sí? Evitar la putrefacción, ¿por qué? Pues porque es un acto bastante feo, grotesco, huele mal, que se está espudriendo, etcétera. Entonces, se podían cremar la élite, la gente que podía pagar la cremación, para llegar, ¿qué? A hueso. Eso es llegar a hueso, no importa cómo fuera, pero la cosa era llegar a hueso, ¿no? En todas estas variantes, sean naturales o artificiales, ¿hay alguna posición o características comunes que nos digan? Estaban depositadas sentadas del lado derecho, acostadas del lado derecho, posición fetal. Es indistinto, ¿no? Se han encontrado, la mayoría son de cúbito dorsal extendido. O sea, digamos acostado. Acostado, ¿no? Ajá. Y hay otras que efectivamente son lateral derecho, lateral izquierdo, y es tanto para hombres como para mujeres, incluso hasta niños, ¿no? Incluso hasta niños, ¿no? La famosa posición fetal, ¿no? Que se le llama, pues viene desde el que estás en el seno materno, ¿no? Ajá, es una posición que incluso, esa posición muchas veces no era tanto asociada a esa cuestión, sino te dolía el estómago, te flexionas, tienes frío, te flexionas. Es una posición muy natural en todas las sociedades, ¿no? La posición fetal, obviamente que tiene una connotación obviamente religiosa, ¿no? En muchas culturas, regresar, ¿cómo se dice? Al origen. Y por eso muchas veces en las cuevas es cuando se han depositado los restos. Exactamente. Regresas al vientre materno. Al vientre materno. Las cuevas son eso, igual que las vasijas. O las tumbas de tiro. Las tumbas de tiro, las vasijas, es regresar al seno materno, es regresar al origen, ¿no? Y en las cuevas es donde se han encontrado por la sequedad, o climas cálidos, ¿no? Sí. O sea, y secos, es donde se han logrado conservar momias, pero prehispánicas, pero que digo, no tienen esa intención de conservación,
para conservarlas, ¿no? Se conservaron por cuestiones naturales, pero no era el objetivo eso, ¿no? Conservar el cuerpo. Que recuerdes, se han mencionado Chile, México, Egipto. También mencionaste en la parte de Europa del Norte, en Rusia se han encontrado. Se han encontrado en Rusia, que son todas esas que son en las famosas turberas. Ajá. ¿No? Es Dinamarca, Noruega, Suiza, Suecia, Rusia, Inglaterra, Noruega, todos esos donde hay pantanos es donde se han conservado las famosas que se llaman momias de turbera, que ahí también son más o menos, se dice que es desde el periodo de la Escandinavia, ahí sí son 7,000 años, ¿no? Uh-huh. Pero y que muchas veces eran arrojados los cuerpos, pero se ha visto en muchos casos en la cuestión de las turberas que muchos eran ajusticiados, ¿no? ¿Por qué? Porque se han encontrado todavía la soga al cuello o la marca de la soga en el cuello. Hay algunas que tienen heridas, ¿no? En el cuerpo, entonces puede ser muerte violenta, ¿no? Pero entonces aquí esas sí son naturales. Naturales. Artificiales tendríamos entonces en el caso de Chile y de Egipto. Ahí, digamos, serían los ejemplos más sobresalientes donde el ser humano dice voy a preservarlo, voy a conservarlo, y digamos todos esos trabajos de exploración que fueron tan famosos gracias a los ingleses, sí, a países europeos, se difundieron, y es a partir de ahí de una imagen donde se utiliza la expresión momia, y es más, aún en nuestro México en la actualidad, ¿ves? Tienes una imagen de un ser caminando con los brazos extendidos, todo vendado, todo, ¿no? vendado. Es una imagen, pero eso es muy característico de Egipto, y también en Chile habría alguna cosa parecida. Uh-huh. Pero también otras cosas que no son muy conocidas son las momias de fuego, que se le llaman, que son las ahumadas, y eso se da ya en la Polinesia con los grupos que se llaman Ibalois, ¿no? Que todavía cuando llegaron los españoles a esas islas, pues vieron eso y dijeron, no, pues eso está prohibido, cosas del diablo. Sí. Pero esas gentes todavía se menciona que en la actualidad siguen haciendo ese tipo de rituales con sus muertos, es decir, conservar al ancestro, ¿no? Ahí viene la cuestión de la ancestría, ¿no? De conservar a su muerto, a su familia, al origen, al papá, al abuelo, ¿no? Que es lo que mencionaste al principio. Esto es parte de un proceso donde entran un montón de factores que aquí sería principalmente el filosófico. Me doy cuenta que el proceso de descomposición es así, pero lo que quiero, ya más allá de la preservación que decías, evitar el proceso de descomposición. Aquí lo que quiero es una preservación. Lo que se ha encontrado, ya no la momia en sí, sino los elementos asociados, hace rato se hablaron de los vasos, ¿habla de alguna distinción social en las momias? Sí, pues en las de Egipto, obviamente. Esas son de... Sí. O sea, preferentemente se momificaba a la élite, ¿no? A la gente de poder, los faraones y sus, ¿cómo se llama? Gobernadores, etcétera, ¿no? Porque tenían esa capacidad, ¿no? O sea, eran los sacerdotes que tenían un conocimiento, y no nomás los sacerdotes egipcios, sino también los chilenos, o ¿cómo se llama? En otras partes, estas gentes de Valois, ahí de la Polinesia, tenían un gran conocimiento del cuerpo humano, ¿no? Que sabían en qué momento que te mueres te empieza la putrefacción, ¿no? Incluso yo recuerdo de un, ¿cómo se llama? Biombo japonés. Ajá. Que está el proceso de descomposición cadavérica de un cuerpo, o sea que lo estuvo pintando, o sea lo estuvo viendo. Ahí estaba, y entonces veía cómo pinta a una mujer que está viva, ¿no? Porque se ve que está con otras gentes platicando, haciendo vidas de las actividades de la vida cotidiana, y después ya se ve que está acostada, ¿no? Así como que está enferma, y hay gente allá a su alrededor pues como consolándola, y después ya va y la depositan. Es una que estuvo depositada, no fue enterrada, sino fue depositada en superficie, y empezó el de la descomposición. Pero este pintor hizo los detalles, ¿no? Así hasta que se desintegró el hueso. Y obviamente cuando llegan los procesos de los carroñeros, ¿no? O sea que empiezan a quitar los huesos y todas esas cosas. Entonces tenían un gran conocimiento. Igual las sociedades prehispánicas tenían un gran conocimiento. Por eso la extracción del corazón, el degollamiento, o sea, tenían un gran conocimiento de saber en qué momento poder actuar, y para muchas cuestiones religiosas o para cuestiones, ¿cómo se llama? Pero digo, vuelvo a repetir, en México no había las famosas
momias como tal. Pero la forma que lo estás planteando, estás hablando que hay una diferencia, porque en gran parte de lo que era el mundo occidental, digamos en el medioevo, era, digamos, hasta se podía considerar pecaminoso, no se debía conocer el cuerpo humano. Así es. O sea, esta idea con Leonardo da Vinci de retratar parte del cuerpo humano, pintarlo, dibujarlo, pues es, digamos, esto no es lo más común. Hay un gran problema en cuanto al conocimiento, incluso del cuerpo humano, para atacar los males. Así es. ¿Cuánto tiempo más se estuvo aplicando las sanguijuelas ¿no? para quitar el mal humor? Exacto. Entonces estás hablando de que son visiones diferentes. Exactamente. Hay una necesidad de conocer el cuerpo humano. Así es. Y me enfrento a un proceso que es natural. Así es. Este biombo que decías me atrajo mucho. ¿Cuánto tiempo? Se tuvo que estar ahí. Sí, ¿cuánto tiempo? ¿No? O sea, bueno, obviamente, para que se descomponga un cuerpo, son varios factores, ¿no? Un cuerpo se descompone rápidamente en zonas cálidas, así en superficie, el calor hace que se descomponga, ¿no? El frío hace que se conserve, o sea, retarda los procesos, ¿no? De descomposición, ¿no? Entonces, los más llamativos es el proceso inflamatoso, es cuando te empiezas a inflar, ¿no? Te empiezas a hinchar, te salen los ojos que le llaman de negro, la lengua se protruye. Todo eso está allí pintado, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Y luego la otra viene la parte que se llama liquefacción, es cuando los músculos empiezan a ser como gelatina, ¿no? Se te empieza a, ¿cómo se llama? A deshacerse. Y después la parte final, pues la esqueletización. No sé si recuerdas que aquí también platiqué prehispánico, es así un caso prehispánico, de unas figurillas, unas cabecitas que se encontraron en Chalco, preclásicas, imagínate, desde entonces ya vienen eso, o sea que vieron cómo era el proceso de descomposición. Entonces eso también nos lleva a ver que conocían todo el proceso, ¿no? O sea, obviamente, ¿qué se descompone más rápido? Pues un niño, porque está en proceso todavía de crecimiento, y los viejos, ¿no? Que ya estamos con osteoporosis, ¿no? En cambio, los jóvenes duran más, ¿no? Pues se conservan un poco más en cuanto al proceso de descomposición. O sea, es bien interesante, ¿no? Esto de la cuestión de la preservación, tanto artificial o natural, o artificial o natural de una momia, porque eso nos refleja el gran conocimiento que tienen las culturas desde antes de ahí del Renacimiento y todo eso. Ya tenían un gran conocimiento. Obviamente, pues, hay tabúes, ¿no? Así que no puedes conocer eso, o no puedes ver esta acción. ¿Por qué? Porque no lo puedes. La religión, en muchos entra la religión, ¿no? No puedes ver esto porque es pecaminoso, lo acabas de mencionar hace rato, ¿no? Sin embargo, en sociedades más primitivas tenían un gran conocimiento, ¿no? Donde hay una perspectiva diferente, por eso lo quise subrayar y comentarlo con nuestros radioescuchas, es el conocimiento que se tenga de un cuerpo, de un proceso social, un proceso humano, pues permite, valga la frase quizá muy manida, hacer un muy buen diagnóstico o un mejor diagnóstico para poder solucionar algo. Aquí tenían el conocimiento de qué hacer, y con eso me uno trato de dar un cierre a esta primera parte del tema de la momia con nuestro invitado de hoy, porque este conocimiento implica observación, incluso me atrevería a decir, no tengo las pruebas, tú sabrás más, experimentación. Sí, claro, ensayo y error, obviamente tenía que ser el conocimiento de tu entorno físico, ¿no? Las plantas sabían qué planta servía para tal mal o para tal dolor, o incluso para la preservación, ¿no? En qué fase aplicar determinada situación. Exactamente. Y el conocimiento que tú como conocedor tienes lo vas a transmitir a otra persona. No sé, ahorita a bote pronto, y si no tenemos la respuesta, pues discúlpame, había gente especializada en ello. Exacto. Los famosos brujos o hechiceros eran conocedores de la herbolaria, que tenían otra connotación, obviamente para los europeos, para acá tenían otra forma. Esta serie va encaminado a hablar de las identidades, y vamos a tratar de abordarlo de una forma ya más concreta hacia México y hacia lo que es la cultura popular,
la identidad, porque en mucho se ha hablado de momias, y es qué tanto es, hablaremos de películas, qué tanto la momia es una característica nacional, porque ha habido mucho en películas y eso lo veremos más adelante. Para cerrar esta primera parte, ¿hay momificación en la actualidad? Te comento que todavía existen estos grupos en la Polinesia que todavía, así como están aislados, Ajá. siguen haciendo ese tipo de rituales. Pero digamos, podríamos decir, es un grupo no occidental. Sí. Yo me refiero más bien a en países occidentales. Pues podemos hablar de la famosa, de la criogenia, ¿no? Ajá. Muy bien. Famosísima, ¿no? Porque mucha gente se ha estado haciendo, ¿no? Todavía. Y es que congelar un cuerpo. Y eso comenzó más o menos como a mediados de los años 60, en 1967. La idea, a lo mejor es leyenda, de que Walt Disney está congelado. Eso dicen mucha gente, o gente de poder, o presidentes, etcétera, dicen que fueron congelados porque estaban en un proceso terminal, de alguna enfermedad terminal, ¿no? Entonces dijeron, no, pues nos congelamos y esperamos al futuro para cuando la ciencia avance y nos puedan curar, ¿no? Y hay gente ahí que todavía está congelada. No se ha revivido a ninguno. Esos dicen que pues todavía no están las condiciones dadas, o la ciencia sí ha avanzado, pero no ese grado de poder reanimar a un cuerpo, ¿no? Son 3 sociedades en Estados Unidos las que tienen ese ahora sí que ese poder, o tal. Se menciona que una de ellas tiene más de 100 cuerpos, ¿no? Congelados. Y eso sería una de las formas en la actualidad. Y la otra, que precisamente ahorita hay una exposición de los cuerpos plastificados, sí, o plastinados, ajá, ¿no? Que también es una forma de preservar. Obviamente esto es con fines educativos, uh-huh, ¿no? De enseñanza, etcétera, etcétera. Y ahí están, o sea, y eso ha avanzado, y es que igual sacar y desecar al cuerpo y meterle resinas o polímeros para la conservación, y eso ya es que viene desde las disecciones que hacían, ¿no? Sí. Ya los antiguos médicos, los romanos y griegos y eso. Actualmente es eso, ¿no? Pero ya la gente lo ve con otros ojos, con otra forma, ¿no? De ver esta cuestión. Eso sería como las nuevas formas de momificación, aunque no podrían ser tal cual como... En el sentido clásico, ¿no? En el sentido clásico, no, pero sí sería conservar. Es preservar, al final de cuentas. Es preservar. Digamos, con la cuestión de la criogenia, uh-huh, sería, lo que se está haciendo es congelar alimentos, ¿no? Sí. Eso sería fabuloso, porque ya no tendrías que meterle conservadores o preservadores, que eso en cierta forma, pues a la larga también delimita la salud del cuerpo. Entonces, con esta de congelar ese tipo de alimentos, se dice que todavía se podría tener casi como si fuera recién cortado, ¿no? O sea, todavía tiene las propiedades nutritivas y proteínas, etcétera. Eso sería uno de los grandes avances de la criogenia, ¿no? Me da mucho gusto tenerte de nuevo con nosotros. Vamos a la segunda parte. Por lo pronto vamos a despedir esta primera emisión de Las momias en México, obsesión de vida y muerte, con nuestro invitado Jorge Arturo Talavera González. Muchísimas gracias. No, al contrario, que estamos para lo que vamos a apoyar. Muchísimas gracias. Yo les Alberto López Guario, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de nuestro invitado Jorge Arturo Talavera González, investigador de nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias a nuestros escuchas por la atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. La producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana María Galicia Zamora al frente, la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes Garza, la realización de Vanibaldo Morales Celis, grabación y edición Rubén Martínez Esquivel, el apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Muchas gracias. En la conducción, Luis Alberto López Guario. Nos vemos en la segunda parte. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.